Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Esteban Nani. Esto es Modo Legislativo, el programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Y aquí estamos para acompañarnos en la próxima hora por BCN Radio con toda la información internacional, nacional, gremial y parlamentaria de la semana. Estamos aquí en el piso junto a Leandro Greca. Bromeamos tanto con Leonardo que a veces sale el blef en vivo. Tengo un homónimo en otra radio amiga, pero no soy yo. Leandro Greca, la conducción. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, perfecto. Encantado de estar acá, como todos los jueves. Un abrazo grande a toda la audiencia, a todos los compañeros también que hacen posible este programa de la producción y bueno, nada, y que juntos formamos un gran equipo. Muy bien ahí. Y hoy no puede estar con nosotros Víctor Hollich, el secretario de Profesionales, que está en una actividad en otro sindicato, ausente con aviso, pero sí tenemos, para cumplir con el cupo femenino, como siempre decimos en este programa, tenemos acompañándonos en el micrófono una compañera de la Cámara de Diputados que trabaja en la Dirección Comisionada, Rosario García. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá y bueno, compartir con ustedes esta experiencia, así que muy contenta. Muy bien, bienvenida, Ro. Gracias por venir. Y tenemos del otro lado del vidrio a Juan Martín García Carabajal en los controles. ¿Cómo está Juan Martín? Al compañero Facundo Paso, nuestro histórico productor general. Y las compañeras Vicky González Navia y Melina Reboa, que están haciendo la coproducción y también trabajan en redes sociales. Bueno, un poco de todo. Tenemos un programón hoy con varios invitados, así que vamos a decirles directamente a los oyentes cómo es el modo en que tienen para comunicarse con nosotros. Y tras cartón vamos a dar todas las noticias esta semana. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, muy bien, arrancamos en el orden internacional. Crisis política en Venezuela y Brasil. En el día de ayer el gobierno de Nicolás Maduro denunció un complot para derrocarlo cuando un helicóptero sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y efectuó disparos de ametralladoras y lanzó bombas sobre la sede de la institución. Por otro lado, en Brasil, su titular, Michel Temer, reiteró que no renunciará tras ser denunciado por corrupción. Sin embargo, el ministro de la Corte Suprema decidió enviar a la Cámara de Diputados el alegato contra la figura presidencial. Vamos a seguir muy de cerca este tema. Bien, en el ámbito nacional, los ministros que son candidatos renunciaron al gabinete. Con la lista de candidatos ya cerradas, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció en conferencia de prensa que los funcionarios que se presentan en las próximas elecciones renunciarán al cargo. Estamos hablando de Esteban Burrich, el actual ministro de Educación y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, de Julio Martínez, ministro de Defensa y candidato a la misma banca por la provincia de La Rioja, y de el titular del Plan Belgrano, José Cano, candidato a diputado por la provincia de Tucumán. Van a renunciar el 14 de julio en vísperas del inicio de la campaña electoral. Parlamentarias, el jefe de gabinete brindó su informe en el Senado. Por segunda vez en el año, Marcos Peña se presentó ante la Cámara Alta para brindar su tradicional informe sobre la marcha del gobierno conforme lo estipulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. En esta oportunidad, la exposición del jefe de gabinete se centró en la defensa de la emisión de un bono a 100 años y en las medidas tomadas en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, las consultas de la oposición rondaron sobre diferentes temas en torno a la deuda externa, jubilaciones, quita de pensiones, desempleo y pobreza. La sesión comenzó a las 14 y duró aproximadamente 8 horas. Eso seguramente lo va a desarrollar en profundidad el compañero inmediatamente. Y en el ámbito gremial no hubo acuerdo en el Consejo del Salario y el gobierno fijó el mínimo por decreto. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos en la mesa de negociación, el nuevo valor del salario mínimo fue fijado mediante un laudo por parte del gobierno. El ministro de Trabajo, Jorge Treca, anunció que el mínimo se elevará un 24% en 3 cuotas, por lo que en julio del año próximo llegará a los 10.000 pesos. La decisión fue rechazada por los representantes de la CGT y de la CTA, que proponían que el mínimo ascendiera a un valor de 15.000 pesos, que es la línea de pobreza fijada por el INDEC. Así que bueno, estaremos por supuesto también atentos a esta cuestión. Según tengo
según tengo entendido, una decisión de esta naturaleza no tenía antecedentes desde que se restituyó en la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no es cierto? Efectivamente, de 2004 para acá siempre hubo acuerdos, siempre que se firmaron los incrementos del mínimo, las tres partes se pusieron de acuerdo, empresas, sindicato y Estado. Esta es la primera vez bueno, es un mecanismo que la ley permite, ¿no? Que el gobierno mediante un laudo establezca el nuevo valor. Veremos cómo sigue la situación. Importante que se siga manteniendo en la institución tripartita y una de las claves de la política laboral, como es el tema del salario mínimo, pero bueno, lamentablemente un retroceso en comparación con años anteriores, ¿no? Y también como dato de color, las CTA solicitaron la incorporación de las organizaciones sociales a la discusión del salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Sí, eso quedó pendiente porque finalmente no se los incorporaron, pero es un tema interesante. Bueno, y si te parece, Leandro, Rosario, vamos a pasar ahora a la agenda parlamentaria de la semana. Un poco vamos a hablar de lo que pasó en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Si el productor está de acuerdo conmigo, me dice que sí, así que... Vamos a escuchar la cortinita del informe por favor. Parlamentario. Informe parlamentario. Bueno, el Senado hubo mucha actividad en esta oportunidad. Prácticamente todas las comisiones tuvieron su reunión de comisión respectiva, su reunión de senadores, luego de algunas semanas donde se reunieron más que nada los asesores para destacar. Bueno, se inició el debate para regular la circulación de motociclistas. En una intensa jornada de actividades y reuniones, los senadores avanzaron sobre este proyecto de ley. Bueno, en esta oportunidad, la Comisión de Seguridad, Interior y Narcotráfico, presidida por la senadora Sigrid Kunat, se recibieron a diferentes funcionarios, entre ellos a Santiago Markevich, digo bien, y el jefe de asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Hubo bastante seguimiento acalorado de los motoqueros, de los comúnmente denominados motoqueros, porque, bueno, en este caso creo que el proyecto del senador Pichetto, que es el que se trató, digamos que dispone que algo que se va a prestar seguramente a una acalorada discusión, que, bueno, básicamente que un acompañamiento, no pueden haber un acompañante de sexo masculino en todo el territorio nacional, algo que también lo legislador es así como bien señala. Un acompañante en la moto. Exactamente, ¿no? De sexo masculino, esto para prevenir presuntamente a lo que comúnmente denominados también motochorros. Rosario, ¿tenés moto? Acá no, en Alberti. En Alberti sí. ¿Y subirías atrás a un hombre? Sí. Bueno, así que ahí vamos a ver mientras incluso los senadores del interior dijeron que obviamente es una práctica muy común en el interior, ¿no? Sí, la compañía de Alberti. El interior, así que bueno, nada, se va a prestar seguramente a mucha discusión. Vamos a ver qué finalmente termina. El productor pone cara yo atrás subo a cualquiera. Vamos a ver. Es un tema igual interesante para debatir, ¿no? Que bueno. Ya veremos qué resonancia tiene. También en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto Hacienda, el presidente del Banco Central, Federico Stussenegger, presentó su informe anual, un informe anual que está prescrito por la ley 24.144, y básicamente tomó definiciones muy, muy importantes en torno a lo que es la marcha de la economía del país, en lo que refiere a sus atribuciones como presidente del Banco Central. Pero señaló Stussenegger que se ha consolidado a lo largo de este año un proceso sostenido de crecimiento económico acompañado por desinflación, es decir, reducción. ¿Es un término nuevo? Es un neologismo que yo no es la primera vez que lo escucho, desinflación, bien, digamos, ¿no? Es decir, una inflación que se sostiene, pero a un ritmo decreciente, de acuerdo a las estimaciones del INDEC y también del presidente del Banco Central. También, como adelantábamos en el panorama inicial, el jefe de gabinete, Marcos Peña, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, brindó un nuevo informe de gestión en el Senado durante más de 4 horas. Peña explicó las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional y, sobre todo, como bien señalábamos, seguridad y narcotráfico fueron sus caballitos de batalla en esta oportunidad.
Menos asesores que la última vez, ¿no? Menos senadores. Menos asesores del jefe. De la Bueno, yo jefatura vi de a gabinete. Paula Bertol, sobre todo, que era quien el cuadro, lo seguí por Senado TV, el cuadro la encuadraba a Sí, ella, sí, básicamente. estaba atrás ahí. Así que, bueno, Es el ella, enlace parlamentario de la jefatura de gabinete. Pero digo, en Sí, otras sí. oportunidades. secretaria de la jefatura de Sí, gabinete. tiene secretaria de Presidencia. tiene un cargo institucional. Pero en otras oportunidades se ha visto una cantidad de asesores mucho mayor a la que se vio ayer. La sesión también comenzó con un homenaje al ex presidente provisional de la Cámara Alta y senador mandato cumplido, Marcelo Guinle, que falleció. Ujú. También en ocasión del fallecimiento del diputado nacional Luis Lusquiño, también mereció su Sí, por su supuesto. reconocimiento. Que fue homenajeado en la sesión anterior en la Cámara de Diputados. Así que esa parte de homenajes, desde luego, estuvo cubierta. Hubo un reconocimiento por parte del senador Cobo, senador por Mendoza, lo que es la tragedia vial que Ajá. ocurrida con este contingente de chicos del municipio de Malvinas Argentinas. Muy triste. Muy triste, muy desolador. También hubo un homenaje similar en diputados. Incluso se guardó un minuto de silencio. Bueno, Te cuento un sí, poquito dale, lo que pasó en métele con lo diputados. tuyo, dale. En la sesión especial que se celebró ayer en la Cámara Baja, se aprobó en general el proyecto de responsabilidad penal empresaria, pero la discusión se empantanó en el debate en particular, con lo cual se votó pasar a un cuarto intermedio para el miércoles que viene. Esta situación, que tiene pocos antecedentes parlamentarios, fue bastante singular, ¿no? Es una iniciativa, recordemos, que establece un régimen para castigar a las empresas que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría avanzar penalmente sobre funcionarios que, por ejemplo, hubiesen cobrado coimas, ¿no? Es una norma impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco del escándalo por el caso Odebrecht y similares, y fue aprobada por 131 votos a favor, mientras que 63 legisladores se manifestaron en contra y hubo 7 abstenciones. Sin embargo, ante los numerosos reclamos de varios bloques de modificar la redacción de algunos artículos de la norma, el interbloque Cambiemos, a instancia de la diputada Alicia Carrió, resolvió apoyar, digamos, la moción de pasar a un cuarto intermedio para articular consensos que estén faltando y que la discusión en particular se apruebe recién el miércoles de la semana que viene. Ok. Es como un cuarto intermedio con una sanción parcial en general Claro. ya consolidada. Hay una aprobación en general del proyecto, pero todavía no hablaríamos de sanción parcial en términos técnicos porque falta que se apruebe la discusión en particular. De hecho, cuando comenzaba por el artículo 1 y ahí ya había disidencias en torno al objeto de la ley, pidió la palabra el diputado Racal, dijo no podemos aprobar una ley que no tiene objeto. Entonces, bueno, a partir de ahí hubo varios intercambios y finalmente la propia diputada Carrió decidió... ¿Qué podría volver a pasar en comisión? ¿Volver sobre el dictamen? La Digo. vuelta a comisión ya no creo que se produzca porque se pidió esa instancia, fue un pedido del bloque justicialista y no O sea, prosperó. será a mano alzada, digamos. Yo creo que va a ser a mano alzada o incluso puede ser nominal, pero seguramente en esta semana va a haber encuentros entre los diferentes bloques para ponerse de acuerdo en torno a la redacción de algunos artículos que estarían trabando la sanción del proyecto, que tiene que ver básicamente con la facultad que van a tener los empresarios brasileños de declarar en situaciones de corrupción. Pero para esto se deberá celebrar una nueva sesión especial, ¿no es cierto? Sí, una continuidad de la actual. En el cuarto intermedio es la continuación de la sesión actual el miércoles que viene. Insólito, ¿no? Inaudito. Pocos antecedentes hay sobre el Muy tema, bien. pero bueno, interesante. Bienvenido sea para que sea casos esclarecedores en nuestra diplomatura, ¿no? ¿No es En cierto? términos de derecho parlamentario es muy interesante la situación. También, hubo un minuto de silencio, como decíamos, a las víctimas del accidente de tránsito en San Rafael, provincia de Mendoza, y se realizó un homenaje al dirigente de la UATRE, Jerónimo Momo Venegas, que Me olvidaba también, el senador Pereira Ujú. por Neuquén, Sí. por el Movimiento Popular Neuquino, también hizo algunas palabras en homenaje senador a de Jerónimo extracción, Venegas. de extracción gremial. Extracción gremial, exactamente. Y también en la semana se realizaron varias reuniones de comisión que, en todo caso vamos a guardar alguna de esta información para charlar con la invitada ahora en el próximo bloque. Bien, en Rosario, la compañía, como dijimos, es Brenda Alberti. Contanos un poquito cómo entraste a la Cámara, qué experiencia tenés. Particularmente, hoy en día puedo decir que estoy en dirección comisiones, en la subdirección administrativa. Hace 2 años que trabajo acá y vivo en una ciudad muy pequeña que es ¿Qué es Alberti? Contanos qué es Alberti, porque hubo muchos compañeros que entraron a trabajar desde Alberti y no sabemos si es una república independiente, una isla o es parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo muy pequeño, queda al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros. Ujú. ¿Cantidad de habitantes aproximadamente? 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Y queda sobre la ruta 5 entre 2 localidades más importantes como Chivilcoy y Bragado. Ajá. Cuarta sección electoral, ¿no es Claro, cierto? así Cuarta es. sección electoral. Muy bien. Es Tradición del pueblo, actividad económica preponderante. y predomina la actividad agrícola ganadera. Bien.
empresas cerealeras, bueno. Intendente radical seguramente, ¿no es cierto? No, actualmente no, del Frente para la Victoria. Hasta hace, o sea, en las últimas elecciones ganó el Frente para la Victoria. El pueblo en sí es... históricamente sí, es mucha radical. vinculación con el radicalismo. Bueno, es una ciudad muy linda que bueno, vale la pena conocer y... Bueno, algún día vamos a ir a conocerla bueno, están invitados desde ya. Bueno. Vamos entonces a comer, dice acá el productor, algún asado o algo, seguramente me imagino el costillar ahí, ¿no? A la estaca debe ser característico. Bueno, por supuesto vamos a seguir conversando con Rosario, con Leandro en la mesa y ya con los invitados, pero ahora vamos a distendernos con un tema musical. Vamos a escuchar Toaster, Give Me Back My. Me dijo mi asesor Pirincho que vuelven los piojos también, OJ. Entrevista. Muy bien, segundo bloque de Modo Legislativo, seguimos aquí con todos ustedes, ya con la invitada en el piso, a quien vamos a pasar a presentar, María Dolores Martínez, directora de Modernización de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a nuestro programa, un lujo tenerte acá con nosotros. Y hablábamos un poco en el off, antes de iniciar la entrevista, que una de las iniciativas principales de esta semana, de hecho fue una reunión de comisión que se celebró el día martes, se reunió la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y se aprobó en la parte de su competencia y unificado en un solo dictamen, ¿no?, los proyectos de la diputada Banfi y de la diputada Los Penato de resolución que crean en el ámbito del Congreso de la Nación una oficina de acceso a la información pública del Poder Legislativo. Contanos un poco, Dolores, el origen de esta iniciativa y cuáles son sus objetivos y sus alcances. Bien, les cuento. Muchas gracias por la invitación primero. También un gusto para mí estar acá, entre amigos. Les cuento que esta iniciativa tiene que ver, en realidad el primer paso es cumplir con una ley que se sancionó el año pasado, luego de 15 años de debate en la Cámara de Diputados sobre cómo reglamentar lo que ya todos los ciudadanos argentinos tenemos como derecho, que es acceder a la información que tiene el Estado. Esto está en nuestra Constitución, toda la información que produce el Estado es pública y los ciudadanos tenemos derecho a acceder a ella. Lo que viene a hacer esta ley es a reglamentar el cómo los ciudadanos podemos llevar adelante nuestro derecho. Esta ley lo que hizo el año pasado, en septiembre del año pasado, se publicó, en septiembre del año pasado, se sancionó antes, lo que vino a ser de novedoso, si se quiere, porque ya desde el año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, él ya inició a través de un decreto, ¿sí?, el 1172, un proceso de mecanismo, si se quiere, para todo lo que es el Poder Ejecutivo, para que se reglamente el acceso a la información pública. Pero esto funcionaba solamente en el ámbito del Poder Ejecutivo. La novedad el año pasado fue que se sancione una ley y a su vez que otros organismos, ¿sí?, entren como sujetos obligados a esta ley, entre ellos el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿sí?, el Consejo de la Magistratura y 2 o 3 organismos más como Ministerio de la Defensa y Ministerio Público Fiscal. Lo cual es tamaña novedad, sí, porque sabemos que son organismos que no han tenido una gimnasia en este tipo de aspectos en cuanto a la publicación de sus actividades, de actividades centrales, o en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de sus recursos, ¿no? Y sabemos que son organismos que ante la opinión pública tienen baja imagen, con lo cual una ley como esta, la verdad que invita a nuevos desafíos, y bueno, como vos bien mencionabas, quedaba pendiente por parte del Poder Legislativo, en este caso lo inició la Cámara de Diputados, que lleve adelante la creación de lo que es una agencia de acceso a la información pública. ¿Qué es esto? Como les comentaba, en la ley, sí, que se sancionó el año pasado, el Poder Ejecutivo, a través del proyecto que envió, creaba una agencia para el ámbito del Poder Ejecutivo. Dejaba a la libertad de cada organismo público que también estaba sujeto que lleve su propio proceso. Y eso es lo que inició la Cámara de Diputados con este dictamen que se llevó adelante el martes, como bien mencionabas vos, Esteban. ¿Qué va a hacer esto? Es una agencia que tiene como primer objetivo básicamente ser, en este caso, una autoridad que aplique esa norma. Se le llama autoridad de aplicación,
Es novedoso para el Poder Legislativo. Nosotros no tenemos un organismo de estas características, que básicamente vendría a ser como un organismo que controle que el Poder Legislativo hace bien las cosas respecto a lo que solicita o lo que obliga la Ley de Acceso a la Una Información especie de auditoría Pública. interna, digamos. Es una especie de auditoría interna, pero con la novedad que aplica a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, aplica a la biblioteca, aplica a la DAS, aplica a la imprenta y a todos aquellos organismos que dependen de alguna u otra manera del Poder Legislativo. Léase Auditoría General de la Nación, Procuración, Defensoría. Está también un ente que ha creado la Ley de Medios que se llama la Defensoría del Público, del Servicio de Comunicación Audiovisual. Exactamente. Con lo cual es bastante novedoso. Bastante amplio. Y bueno, lo que hacen estas iniciativas que han llevado adelante 2 diputadas expertas en esta materia, como es la diputada Banfi y la diputada Los Penato, es armar, ¿no?, el diseño de lo que va a ser esta agencia, que les cuento muy brevemente porque la verdad que es bastante novedoso. Se va a elegir un director. Ese director se va a elegir a través de un concurso público, abierto, ¿sí? Cualquier ciudadano que obviamente cumpla mínimos requisitos, tener un título, tener antecedentes en la materia, etcétera, pueda rendir un examen. Va a ser evaluado por un tribunal. Digo, esto va a ser obviamente en potencial porque estamos hablando de un dictamen y todavía le queda camino a que se cierre este proceso y ver si realmente esto va a ser así. Pero bueno, la idea principal es esa, que sea abierto. Sé que un candidato puede presentarse abiertamente a rendir este examen y en el caso de la iniciativa que está aprobada, prevé la evaluación de un tribunal conformado por 4 diputados, 4 senadores, y que desempate un auditor que va a ser elegido por sorteo. Uh-huh. Ellos van a decidir quién reúne los mejores requisitos y se creará la figura de este director de la agencia o de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Bien. Esto lo que tiene que hacer es velar que todos estos organismos que están dentro del ámbito del Poder Legislativo cumplan con la ley. ¿Qué es cumplir con la ley? Me dirán ustedes qué es cumplir con la ley, y esa es la parte más importante. Bueno, principalmente cumplir con el principio básico, es decir, publicar absolutamente toda la información que estos organismos produzcan. En el caso, voy a hablar específicamente de la Cámara de Diputados, que es obviamente lo que más conozco. Estamos hablando tanto de la información que se produce en el ámbito parlamentario, ¿sí? Todo lo que ustedes ya conocen que tiene que ver con el trámite legislativo, desde el momento en que se presenta un proyecto hasta que se sanciona la ley. Eso tiene que estar no solamente publicado, sino accesible al público. Y esa es la novedad, porque nosotros en la Cámara de Diputados la realidad es que tenemos mucha información parlamentaria y publicamos muchísimo, pero quizás el desafío de acá en adelante es cómo mejoramos la accesibilidad, que se le llama técnicamente. Esto requiere lenguaje sencillo, salir un poco de los tecnicismos para que poder achicar la brecha y la llegada a la ciudadanía y que ellos tengan mayor entendimiento y no solo únicamente acceso a ese tipo de documentos. Y la otra pata es, por supuesto, mejorar en todo lo que tiene que ver con la información atinente a lo administrativo, lo presupuestario, etcétera. Bien. Y muy importante la iniciativa y seguramente la vamos a estar siguiendo de cerca. No es la única actividad que desarrolla la Dirección de Modernización. Hablábamos en la previa también de un evento que se va a desarrollar el lunes que viene en el Salón de Lea Parodi, que se denomina CLIC. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, les cuento. Nosotros del programa de modernización contamos con el apoyo de las 4 áreas más importantes que tiene la Cámara: Secretaría Administrativa, Parlamentaria, Secretaría General, la Dirección General de Relaciones Internacionales también, y en este caso a instancias de la Secretaría Administrativa de la Cámara, que ella la verdad que promueve muchísimo todo lo que tiene que ver el tema de la modernización y de la transparencia hacia el interior de la Cámara. Se va a llevar adelante un evento que puede llegar a ser novedoso, si se quiere, también para el tipo de reuniones que estamos nosotros acostumbrados a tener en la Cámara, que son más coloquiales, más de charla, más de escritorio.
Y esto un poco lo que tiende a hacer es primero a descontracturar, salir un poco de los formatos clásicos, y principalmente el objetivo es concientizar sobre esto que se viene, ¿no? Sobre de qué manera nosotros tenemos que abrir nuestras cabezas a un cambio cultural que se va a producir a través de la implementación de esta ley, porque bueno, estamos muy acostumbrados a manejarnos solamente, y eso no va a dejar de pasar, ¿no? Pero muy acostumbrados a manejarnos muy políticamente dentro de la Cámara, y no estamos tan acostumbrados a abrirnos con la información hacia el resto de los ciudadanos. Y esto lo que pretende hacer es concientizar sobre este cambio. No va a ser solamente sobre el tema de transparencia, ¿sí? Se van a tratar otros temas, como se puede promover que los empleados tengan distintas herramientas para llevar adelante proyectos propios, ¿sí? O en temas también de salud. Y va a tener una dinámica de distintas charlas al mismo tiempo, con lo cual los participantes van a tener que ir pasando por todas aquellas que les interese, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, llevarle herramientas a los empleados de la Cámara, nuevas iniciativas y formas de que se prendan a esta nueva línea, si se quiere, de hacer gestión dentro de la Cámara de Diputados. Hay iniciativas muy interesantes como bueno, la pausa activa, ¿no? La alimentación saludable, que forman parte de un eje muy interesante, que acá bueno, con los compañeros siempre somos entusiastas, seguidores de esas actividades. Leandro, Rosario, ¿alguna pregunta para la invitada? No, a ver, yo un poco te quería consultar en torno a... Pues esto se emparenta con otra iniciativa, o quizás es la misma, o forma parte de lo mismo, que se denomina gobierno abierto, ¿no es cierto? Exactamente. Yo pienso que vos señalaste muy bien un poco las atribuciones que tendría esta oficina de presupuesto, pero también esta oficina se vería la obligación de generar esta demanda, ¿no es cierto? Porque quizás en muchos casos la demanda de la ciudadanía hay que activarlo un poco, ¿no es cierto? Hay que generar y promover una cultura de la transparencia, del gobierno abierto, del acceso, de la participación, porque a veces quizá uno puede brindar esta información, puede tenerla en línea, pero nosotros, como lo de la comunicación solemos decir, no tiene sentido, no hay... Nadie quizás se dirige hacia ella por diferentes motivos, por desconocimiento, por lo que fuere, por falta de interés. Pero me parece que también es otra pata importante de esta iniciativa, o quizá a mi juicio, ¿no? Quizá la más importante, ¿no? Sí, yo coincido con lo que decís, y digamos, en línea de todo lo que es el enfoque a nivel global de lo que es el gobierno abierto, y en los últimos años también comenzó a tener auge lo que se llama Parlamento Abierto, ¿sí? Desde hace un par de años, 2009, 2010, el tema del Parlamento Abierto fue incorporado, porque antes todo este concepto estaba solamente enfocado a lo que son los poderes ejecutivos, ahora están incluidos los poderes legislativos. Pero bien, como mencionaste, una pata fundamental es justamente cómo comunicamos, ¿sí? Porque yo puedo hoy, inclusive, y esto siempre hago hincapié, que nosotros como Cámara de Diputados tenemos muchísima información para brindar, y de hecho lo hacemos a través de la página web. Hay programas de radio, se transmite en vivo la sesión, pero lo que nos falta es cómo enganchamos, ¿no? De alguna manera al ciudadano. Lo que tiene que hacer esta agencia además es justamente eso, buscar mecanismos de difusión, ¿sí? Y mecanismos que en esa difusión además lleguen al ciudadano de manera sencilla, ¿no? Y hay distintos ejemplos de cómo se pueden promover a través de videos, de explicaciones de cómo se produce la información, cómo se producen las leyes, cómo se trabaja en las comisiones. La idea no es solamente colgar la información, sino más explicarla, difundirla y hacerla bien sencilla para el ciudadano común. Porque esto, digamos, hay como un círculo más, si querés, especialista en este tipo de temas que, bueno, está muy obviamente entusiasmado porque sectores académicos, sectores del periodismo, etcétera, que están acostumbrados y utilizan mucho el tema de los datos, ¿sí? Ellos están muy entusiasmados con este nuevo proceso. El círculo rojo sería. El círculo rojo, exactamente. Pero el mayor desafío justamente es lo otro, ¿no? Es el ciudadano. Es cómo nosotros llegamos, porque el lema es, si tenés, cuanto más información tengas y de mejor calidad, mejor vas a poder tomar tus decisiones. Entonces me parece que eso es el plus que le da a fortalecimiento de la democracia.
Bien, bien. Y un poco para distendernos y antes de pasar a la tanda, que ya el productor me la exige, un poco de la Dolores humana, bueno, ¿cuándo entraste a laburar a la cámara? ¿Qué recorrido tenés acá adentro? Bueno, qué lindo, es la parte que más me gusta. Hace mucho, creo que más de 15 años, siempre laburé como asesora, estuve en el bloque radical durante muchos años, en el último tiempo acompañando a Martín Lustó, y toda la vida siempre tendí a interesarme por las cosas netamente del Parlamento, el reglamento, las cuestiones de transparencia. Por ahí algunos de mis jefes me llevaban a temas de presupuesto u otros temas específicos, y la verdad que a mí siempre me gustó este tema. Así que bueno, ahora con la gestión de Emilia Monzón me dieron la verdad la posibilidad, presenté esta propuesta de llevar un proyecto de modernización y transparencia para la Cámara, fue aceptada, así que vengo trabajando desde el año pasado en esto, así que muy, muy contenta. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia de acá. Por supuesto vamos a seguir en contacto y seguramente difundiendo la actividad de la semana que viene, y bueno, no va a faltar. Sí, los invitamos para el lunes en el Salón de Elia Parodi, y además les dejo el programa de modernización @hcdn.gov.ar para todos aquellos que quieran consultar, que tengan ideas, que tengan propuestas, que crean que pueden sumarse a trabajar en estos temas de innovación, de tecnología, de modernización, serán bienvenidos. ¿Cómo no? Y entonces la actividad del lunes es a las... Es a la mañana, es a partir de las 10 de la mañana. Hay toda una franja horaria, porque la idea es que se vayan anotando, porque digamos tiene una dinámica que de entrar, salir, etcétera. Así que... A partir de las 10 de la mañana en el Salón de Elia Parodi de la Cámara de Diputados. ¿Puedo también un aviso? Sí, por supuesto. También hoy, jueves y viernes, en el Salón Auditorio de la Caja del Senado, yo soy del Senado, le comento a la compañera. Muy bien. Jornada de Encuentro Federal de Administración Integral Parlamentaria, organizada por la Prosecretaría de Coordinación Operativa, en cabeza de Erika Alcaño. A partir de las 10 de la mañana están asistiendo secretarios administrativos y secretarios parlamentarios de diferentes legislaturas, muy muy interesantes, diferentes legislaturas provinciales de todo el país, desde luego. Así que nada, para no perdérsela. Hoy yo no pude asistir, pero mañana voy a hacerme un lugarcito para pasar. Lo sumamos a la agenda parlamentaria de la semana. Y antes que el productor se acalambre la mano, vamos a pasar al tema musical que se llama Bossa and People y es de El Cuelgue. Entrevista. Muy bien, tercer y último bloque de modo legislativo, y como anunciaba el separador, estamos con la segunda entrevista del día. Hemos tenido un programa bastante jugoso en cuanto a entrevistas se refiere. En este caso, dos compañeros de la Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Rodolfo Herrán y María Pía Tamborini. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Y bueno, ellos se van a referir un poco a una actividad muy interesante que está desarrollando específicamente el área de museo de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con una muestra que se va a desarrollar en el entrepiso del edificio anexo y planta baja, entiendo, y que se va a llamar Protagonistas de la Historia del Congreso de la Nación. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, hola, buenas tardes. Mira, esta es una serie, es la primera de una serie de propuestas que tenemos organizadas, la primera muestra, que son un poco los protagonistas que estuvieron en el Congreso. En este caso, la primera que estamos organizando es de Leandro Alem. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el Museo de la Cámara de Diputados conserva muchas piezas importantes, y de Alem tiene varias que son muy importantes de la historia de él y puntualmente de cuando falleció, que en realidad se suicidó. Entonces, bueno, pudimos recuperarlas. Yo soy restauradora y junto a las otras personas que trabajan en la Cámara, digamos, y que son restauradores del museo, pudimos recuperar las piezas de Alem y así poderlas exponer. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, el bastón de Alem, el pañuelo del momento de cuando él se suicidó, que lo sostenía en mano con las llaves de su casa. Bueno, se analizaron, pudimos ver si era o no la sangre de él. Se hicieron varios estudios para ver si se podían o no conservar, restaurar, y la verdad que el trabajo fue muy interesante, y bueno, con todas estas piezas que tenemos, organizamos esta primera muestra. Muy bien, interesante iniciativa, por supuesto. Lo comentábamos incluso con Rodolfo los días previos, cuando hablábamos justamente de esta invitación que les hacíamos a ustedes para venir al programa a difundir esta actividad, rescatar este caso de una figura emblemática del radicalismo, y tengo entendido que va a seguir esta muestra con otras figuras de otros espacios políticos donde, bueno, por ahí vamos a ver reflejada esta pluralidad que tiene el Congreso de la Nación, ¿no? Claro, sí, la idea es enmarcar en esta serie de muestras
a los personajes, digamos, que tuvieron más, digamos, protagonismo, que sobresalieron en su momento, y bueno, ir haciendo, a través de las piezas del museo, contar su historia, contar la historia del Congreso y del país, digamos, básicamente. Seguro. Y ese es el enfoque un poco. Y un poco lo que vos habías investigado era que por ahí en otros museos de instituciones parlamentarias de otros países tienen un trabajo mucho más desarrollado, ¿no? Y donde, bueno, un poco la idea es trabajar en espejo con esas instituciones. La idea es, digamos, que el museo se transforme, digamos, en una institución, digamos, importante dentro de una institución importante que es la Cámara de Diputados, digamos. Seguro. O sea, esa es la idea. Bien, y de tu trabajo como restauradora, María Pía, Sí, ¿alguna otra iniciativa que estén desarrollando? Sí, en realidad, bueno, lo que es la restauración ahora en el museo, la verdad que estamos muy contentos. Yo entré con otra persona que es Graciela Sauguar también, que está haciendo este trabajo. Bueno, mi formación, yo soy historiadora del arte, yo restauradora, estudié en Italia y me especialicé, digamos, en textil. Y en este caso puntual, una de las piezas más importantes que vamos a exponer es el pañuelo de él. Claro. Así que bueno, sobre eso pudimos hacer un estudio realmente interesante. Inclusive hemos convocado al INTI, que nos permitió hacer un análisis de cómo eran las fibras y demás. O sea que esto va a servir inclusive para el futuro, para otras piezas que hay. Y bueno, y en el museo la verdad tenemos muchas piezas que ahora poco a poco las estamos analizando, y la idea es que se puedan conservar correctamente y exponer. En este momento se está haciendo inclusive un curso de capacitación para todo el personal para preservar las piezas en correcto estado, para la gente del archivo, que sepa cómo guardarlas en la situación que están, porque bueno, en este momento por ahí el archivo no es el correcto 100%, pero bueno, en la situación que estamos, cómo conservarlo de la mejor manera, porque la realidad es que tanto el museo como el archivo conservan las piezas más importantes con respecto, por ejemplo, a las actas más antiguas de Buenos Aires. O sea, son piezas que no se pueden perder y que la realidad es que las tenemos que conservar para las generaciones futuras. Totalmente. ¿Greca? No, nada, un poquito, obviamente felicitarlo por esta tarea tan importante que desempeñan ambos, pero consultarlo un poco entre otros objetos personales que dentro del archivo, como digo, mencionaste el pañuelo de Lisandro Nicéforo Alem, otros objetos personales interesantes. Puntualmente de Alem, ahora que te cuento esto y después vamos a otros, pero de Alem tenemos, bueno, el bastón que era de él, tenemos las llaves que él tenía el día que se suicidó, que eran de su casa y de su dormitorio. Sí. El pañuelo es el pañuelo que él tenía al momento del suicidio, y todas estas piezas, más allá de que son buenos de él, que uno puede preguntar cómo sabemos que son realmente de él, en realidad son donaciones que diferentes personas de la historia las dieron y que vienen con una, digamos, con una corroboración. Entonces eso también no es solo una pieza, porque si no cualquiera puede decir esta es el pañuelo y bueno, no sabemos, pero no. Cada una de estas piezas tiene como un certificado que dice que fue tal cual, qué momento se la dieron, cuándo fue la donación. Tenemos monedas de él. Bueno, nos hemos contactado con la Academia de la Historia, con el Club Progreso, que tiene piezas de Alem, y hemos hecho conexiones. Vino un especialista que es, digamos, el que sería el que escribió la biografía de Alem, es un historiador que se llama Miguel Ángel de Marco. Él vino a la Cámara, nosotros lo convocamos, nos dio un montón de ideas. Fuimos inclusive a la iglesia San Expedito, que encontramos que ahí se había bautizado y él había nacido. Encontramos el certificado de nacimiento, pudimos corroborar el tema de que por qué él no tenía el nombre del padre, que no lleva la M del padre. Bueno, hicimos toda una búsqueda interesante, que inclusive el investigador se sorprendió porque cuando había hecho la bibliografía no había encontrado ciertos datos. Así que la verdad que es el legislativo somos así, ¿no? Sí, no, es como que encontramos todos los requisitos. Claro, ellos estaban muy sorprendidos. Incluso lo de Nicéforo, digamos, no está ni en el acta. Leandro, entonces, a secas. No, N, pero no se sabe. En realidad hay varias teorías. Una dice que como el padre era Alem y no Alem, él enojado con el padre por cuando lo matan. Se cambia la N por M para diferenciarse, pero esa N la recupera ahí en el nombre. Incluso en el acta de bautismo hay un espacio en blanco, no se sabe el nombre, digamos, no está anotado. Cuando fuimos a la iglesia, mismo la gente de la iglesia llamó a toda la gente a decir, esto es el primer persona que vemos que no completan el nombre de bautismo, porque el nombre de bautismo en ese momento era como el nacimiento, o sea, se ponía ahí. Sí, la fecha de bautismo era como la primera estamos fecha hablando, oficial, digamos,
donde no había un registro civil exhaustivo. Claro. Todavía no estaba separada la iglesia del Estado. Las iglesias, digamos, eran el registro civil de la documentación que se puede. Bueno, podríamos hacer un ciclo que se llame Misterios de nuestra historia y ahí, por ejemplo, empezar con el segundo nombre. Dale. Sí, eso fue bueno. Y bueno, sin adelantar mucho, porque entiendo que también lo están elaborando y seguramente deben querer guardar la primicia para su momento. Alguna figura, entendemos, alguien del socialismo seguramente va a haber, alguien del peronismo, tal vez. Va a haber digamos, la idea es buscar una figura, pero digamos, de cada partido y también las personas más interesantes, hay muchísimas, la verdad que hay muchísimo. Sí, eso va a ser una serie larga. Que hayan tenido paso por la Cámara de Diputados o pueden ser figuras, digamos, de la política. Ahora es paso por la Cámara. El recorte, recorte un poco es que haya tenido un paso por la Cámara, digamos, porque digamos, la especificidad de nuestro museo es ese. Bien. Digamos, o sea, es el Museo del Legislador, o sea, una actividad legislativa tiene que tener, digamos. No, por supuesto. Y además que generalmente lo donan, o sea, la gente cuando hay un legislador importante, o no, o sea, que la persona dona algo cuando se te retira, alguna familia, entonces ahí juntamos un poco, observamos todas las piezas de donaciones también. Muy bien. ¿Y alguna otra actividad que estén desarrollando como Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo? El curso de capacitación con APL. Sí, estamos haciendo un curso que te comentaba de APL, porque yo con otras profesoras de ASACOR, que esta es la institución que es la Asociación de Conservadores y Restauradores de Argentina, hay un convenio hecho con APL para formación, en los cuales damos los cursos para el personal de servicios y mantenimiento para que conserven el edificio. Con ellos armamos este curso de capacitación para el personal de museo y archivo. Muy bien. Y por otro lado estamos con el tema del depósito, que ahí la sede de este momento es como medio complicado, entonces estamos tratando de ver de qué manera conservar mejor las piezas como tenemos ese edificio, ¿no? Y es una tarea permanente. Una tarea permanente, una tarea, digamos, que no se visualiza fácilmente, pero digamos, digamos, la tarea del museo es como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es esta cosa cuando se muestra. Ahora, todo lo que está por debajo es un trabajo muchísimo más grande que la muestra y que es constante, digamos. Bien. Bueno, entonces les agradecemos a María Pía Tamborini y Rodolfo Arran, miembros del equipo del museo de la Cámara de Diputados. Recordar que la actividad entonces inicia hoy, pero la exposición en sí, ¿cuándo sería? La inauguración es el 6, es el jueves próximo, el jueves 6 a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía en la planta baja del anexo A. En el hall de entrada. En el hall de entrada de la planta baja del anexo A, convocamos a todos los compañeros a las 12 horas. Seguramente, si la agenda nuestra lo permite, vamos a estar ahí y después haremos la difusión respectiva en el ámbito del programa de radio nuestro. Decirles que muy brevemente va a haber una muestra de fotografías y pinturas Eco de Luz de las artistas María Bonzón y Jorge Argañarás, que finaliza el 30 de junio de 2017 a las 20 horas. Esto es entre piso y pasillo de conexión anexo A y C de la Cámara de Diputados. Y este viernes a partir de las 20 horas va a haber una varieté artística en la BCN, información suministrada por el productor Facundo Pasos, así que intuyo que será certera aquí en Alsina 1835 este viernes a las 20 horas. Y además va a haber un ciclo Albores de la Patria, un homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón, que se va a desarrollar este viernes 30 a las 19 horas en el salón, en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555, esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es entrada libre y gratuita. Bien, cumplida ya con toda esta cuestión, ¿alguna recomendación cinematográfica? No, solamente mencionar que fue destacado también hace muy poquito con la mención Sarmiento, Cuchi Leguizamón. Bien. Sí, estamos en el mes Cuchi, gran compositor del folclore argentino. Misionero, ¿no es cierto? Salteño. Salteño. ¿Qué va para el próximo? Sí, no, misionero seguro no, porque viví en Misiones de chico. Misionero no lo matemos por favor, el gran Ramón Ayala. Bueno, Ramón Ayala es misionero. Pero no, Cuchi, tengo entendido, es salteño. Bueno, la Pomenia es un homenaje a la mujer salteña. Nos vamos despidiendo, gracias a Nicolás Campoamor, que reemplazó ahí en el interín sin darnos cuenta, y lo mejor es cuando alguien reemplaza a otro y no notas la diferencia, quiere decir que hay un buen laburo de producción, en este caso en los controles. Nicolás Campoamor, Facundo Paso en la producción, Vicky González Navia y Melina Reboa con las redes sociales, en la coproducción, saludando. También agradecemos a Rosario García su primera participación en el programa, y a Leandro, mi compañero, y gracias por haber estado acá. Saludos a Norberto Di Próspero, nuestro secretario general, que nos brinda este espacio, y a Fabián Esteco, que está acá en la radio y la biblioteca, y a Víctor Jolich también, que hoy se ausentó, pero seguramente el jueves que viene va a estar con nosotros. Gracias, compañeros, nos vemos hasta el jueves que viene.